tras la declaratoria de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año pasado y las medidas de confinamiento y de restricción en todo el país. Uno de los sectores que resintieron el freno a la movilidad ciudadana fue el transporte público. A través de decretos enfocados a reducir la movilidad y así mitigar la epidemia entre la población tabasqueña, el gobierno estatal aplicó una serie de fases restrictivas que pasaron por filtros de control vehicular y bajo la coordinación de las Secretarías de Movilidad y la de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de estas revisiones, que llegaron a realizarse en más de 10 puntos de manera simultánea, se vigilaron los principales accesos carreteros y avenidas para supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y gel antibacterial, tanto en las terminales de autobuses como en el aeropuerto de Villahermosa. La operación de vuelos comenzó a disminuir, así como el número de pasajeros, mientras la Secretaría de Salud aplicó filtros sanitarios con el objetivo de detectar de forma preventiva los casos de coronavirus entre los viajeros. De acuerdo a reportes de la Administración del Aeropuerto de Villahermosa, el mes de mayo de 2020 fue el que menos pasajeros transportados registró, con alrededor de 10,000, cuando el promedio mensual hasta el 2019 era de unos 100,000 pasajeros. Sin embargo, a partir de junio de 2020 comenzó poco a poco el repunte de usuarios en el aeropuerto al promediarse 10,000 viajeros más cada mes. En el transporte público terrestre, tanto foráneo como urbano y suburbano, las reglas fueron generales en cuanto a reducir a la mitad el cupo de pasajeros por cada unidad, así como limitaciones en el horario de servicio, lo cual repercutió en la economía de los choferes y de los concesionarios. Para asegurar el transporte a trabajadores de empresas esenciales en la parte más álgida de la epidemia, se marcaron horarios segmentados: el servicio de las 4 a las 10 de la mañana y de 3 a 7 de la noche. De esta forma, la movilidad social se redujo al mínimo durante los meses de abril, mayo y junio. Y es que, según reportes de la Secretaría de Salud Federal, con base a plataformas de redes sociales, entre el 23 de abril y 1 de mayo se redujo la movilidad en Tabasco hasta en un 65%. Al igual que en diversas partes del país, Tabasco no fue ajeno al temor que causó entre la población el compartir espacios en una misma unidad de transporte público con el personal de salud, al grado de que enfermeras eran agredidas por el miedo de que fueran contagiantes. Ante estos hechos, hubo uniones de transportistas que destinaron unidades especiales para transportar al personal de salud de sus casas a centros laborales y viceversa, a fin de evitarles posibles agresiones. Con el regreso a la nueva normalidad, las estrategias en el sector transporte pasaron por el hoy no circula, de acuerdo al número de determinación de las matrículas, hasta la reducción de unidades. A un año de la pandemia y aún con diversas restricciones, a la par de la liberación en actividades consideradas no esenciales, el transporte público vive también una reactivación en la economía de sus operarios y dueños de concesiones, quienes han expresado su alivio para poder tener más ingresos y así tratar de sortear de mejor manera una pandemia que, junto a sus consecuencias, todavía no se puede dar por terminada. Pues en alguna manera esto nos ayuda también para que los usuarios que se concentraban más a las 7 de la noche para el regreso a sus casas y se veían obligados y en cierta medida a viajar saturados en algunas unidades, pues hoy disponemos de 1 hora más de servicio para que la ciudadanía pueda viajar más cómoda y tranquila de retorno a sus lugares de origen. En cierta medida nos ayuda económicamente, pues es 1 hora más de trabajo que vamos a estar prestando el servicio y esto nos permite pues tener una utilidad un poco mayor. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.